Muy bien, pues seguimos estamos en la parte de la alianza, una teología de la alianza bastante original, sobre todo por lo que se refiere a la alianza de Noé, una alianza que le hacemos un poco menos de caso, sí. Claro, el arco iris, pues sí, hoy se ha interpretado de otro modo, pero el arco iris tiene aparece en la Biblia aquí, ¿no? A propósito de Noé. Entonces, página 44. Lo último que leíamos era una página sintética sobre la alianza, sobre todos los elementos teológicos de la alianza, la Trinidad de Dios, el amor que se hace perceptible en el Espíritu Santo que da vida a los sacramentos y mediante ellos. ¿Sí? La alianza es el nombre principal de la gracia en el Antiguo Testamento. La alianza crea un espacio nuevo que no existía, en donde Dios y el pueblo de Israel se pueden encontrar. Eso no desaparece en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es nueva alianza en Cristo, alianza nueva y eterna, como decimos en la misa, ¿verdad? Tomando el texto de San Lucas. Pero Pierre Gane lamenta la poca atención que damos en la catequesis habitualmente a esta figura central de la salvación. Es que todo cambia en cuanto uno reconoce que existe ese espacio, que no lo creamos nosotros, lo crea Dios, pero no es un lugar exclusivo de Dios, sino es un lugar en el que entramos y en el que nos transformamos, en donde son posibles es posible la obediencia a Dios. Entonces, retomamos por lo que se refiere a la alianza con Noé, página 44. Me quedo con el este. Sí. ¿Empezamos? Una insistencia original, nos parece, es la dedicada a Noé, en quien la alianza es establecida con todo el género humano, con la totalidad de las naciones. Todos los seres vivos incluidos en el arca son parte de la alianza. Pero si todos los pueblos paganos son parte de la alianza, no forman todavía una comunión. Gane discierne en la alianza con Noé que la decisión divina de no destruir su creación implica la futura salvación de todas las cosas en Jesucristo, de modo que Él queda implícito en la existencia, el sentido y el destino de la creación. Esta es la implicación ontológica de Jesucristo en la creación, por parte de Dios. A esta implicación debe corresponder una respuesta del hombre, por la fe noáquica, cuando reconoce a Dios en su conciencia moral. Pero si reconoce a Dios como el Señor de todas las cosas, conoce al Dios cuya relación con la creación está definida en su Hijo Jesucristo, por lo que en la vida moral queda implícito Jesucristo. Así, hay una implicación moral de Jesucristo, hasta que por la confesión de fe su presencia llega a ser explícita. Muy bien. No sé si se capta la idea y la originalidad de la idea que transmite Gane. La alianza con Noé es un nuevo inicio, y por eso una alianza con todos los hombres. Es como la creación de Adán. Adán es el padre de todos, Noé también, porque no queda otro padre después del diluvio. La humanidad vuelve a empezar. De modo que la alianza que establece Dios con Noé afecta a la humanidad entera, a todas las religiones. Aquí está el peso teológico de lo que Gane quiere decir. Sí, el Dios de la creación se manifiesta ahora libremente y libremente pide alianza a los hombres en su padre Noé. Pero es el Dios que hace alianza con Noé, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso queda Jesucristo implícito en la humanidad entera. Como he dicho, implicación ontológica
de Jesucristo, no hay nadie, no hay pueblo que no tenga relación con Jesucristo por la alianza con Noé. Sí, la alianza con Noé es profecía de la nueva alianza en Cristo y por tanto está Jesucristo ya allí presente en Noé y sus descendientes, que somos todos, de todos los pueblos. Antes que la alianza con Abraham, que tendrá lugar para el pueblo de Israel, para la descendencia, en primer lugar, física de Abraham, después la descendencia espiritual también. Antes que esta alianza con Abraham está esta alianza con Noé. Sí. A mí me parece muy importante esta propuesta de comprensión de la humanidad entera en alianza con Dios. No solo la alianza originaria de la creación, sino ya una alianza explícitamente salvífica, porque Dios en la alianza con Noé se compromete a ya nunca destruir a los hombres. Sí, la salvación por las aguas, la salvación mediante el arca, es figura del bautismo, según la segunda carta de San Pedro. Sí, ahí estaba ya anunciándose el bautismo instituido por nuestro Señor Jesucristo, el bautismo que salva. De modo que no hay hombre ajeno a Cristo, lo sepa o no, lo quiera o no. Pues por eso le llama una implicación ontológica. Está en el ser de los hombres esta implicación de Jesucristo. No es que lo quieran, no es que lo sepan, es que no existe otra humanidad, sino la que proviene de Noé. Y por tanto no existe una humanidad sin esta alianza que Dios establece con Noé, ¿sí?, en vista de la alianza definitiva con Jesucristo. Una consecuencia es la implicación moral. Se ha hablado de una implicación ontológica. Hay también una implicación moral de Jesucristo. Cuando la conciencia moral de los hombres actúa, la conciencia moral se reduce al principio moral: haz el bien y evita el mal. ¿Sí? No puedes escoger el mal. La conciencia moral es esa voz de Dios en la conciencia, como dice el Vaticano II, y está en todos los hombres. Esa voz que pide hacer el bien, que pide... La conciencia moral ha tenido expresiones muy distintas, ¿no? Eso de Platón, es mejor sufrir la injusticia que cometerla. Eso es conciencia moral. El mal no se elige, aunque convenga. Es mejor sufrir la injusticia que cometerla. Es como un leitmotiv de Platón, lo repite varias veces en sus obras, en sus diálogos. Pero bueno, más sencillamente, es esa luz que nos hace saber que no estamos para la mentira, sino para la verdad. No estamos para el mal, sino para el bien. O incluso si nos apartamos del camino que señala la conciencia nos reclama y nos dice: no, así no era. Sí. Ahí está Jesucristo, según Pierre Gane. Hay una implicación moral de Jesucristo en todos los hombres, que no es lo mismo que conocer al Señor y no es lo mismo que profesar la fe cristiana, evidentemente. No es una conciencia explícita de fe, es una implicación moral, es una referencia implícita a Jesucristo, de modo que no hay hombre cuya conciencia despierte que no oiga la voz de Jesucristo, aunque no le reconozca a Él. Sí. A mí me gustó mucho. Claro, cuando uno se mete en el debate de la teología de las religiones, pues esto resulta muy, muy útil. ¿Sí? Porque aquí no hay ningún relativismo,
no hay ningún sincretismo, sincretismo es pues que todas las religiones más o menos aportan y entonces pues da un poco igual. No hay nada de eso, no. Aquí es Jesucristo la revelación de Dios. Pero este Jesucristo, que es la revelación de Dios y que conocemos por la fe cristiana, está implícito en la humanidad entera, ontológica y moralmente. No hay hombre sin relación con Jesucristo, ni en su existencia, ni en su espíritu, cuando despierta al conocimiento de la verdad, ¿sí? Al conocimiento, a las buenas decisiones, a las profundas alegrías. Por eso hay tantas cosas maravillosas en las religiones paganas que los cristianos hemos admirado siempre. Los padres de la Iglesia admiraban, tenían sus favoritos, ¿no? Platón, desde luego, un gran favorito, Virgilio como poeta. Sí. En el siglo XI más bien Horacio. En fin, así fue. Siempre el que elaboró la doctrina más conocida y que más se repite es San Justino, el filósofo del siglo II, diciendo que aunque no tengan al Verbo, que es Cristo, tienen semillas del Verbo. ¿Sí? Y el que conoce al Verbo de Dios, el que conoce a Jesucristo, el Verbo encarnado, reconoce las semillas del Verbo y las recoge. Sí, con cuidado, con delicadeza. Esto está muy bien. Esto que decía Pitágoras, sí, esto hace que la fe no nos convierta en arrogantes, sino en arrogantes superiores a los demás, que no son cristianos, sino en solidarios, hermanos de ellos, que se nos ha dado la conciencia explícita de Jesucristo, pero también la capacidad de reconocer la presencia de Jesucristo en los demás. La teología de la religión se vuelve confusa, ya decía, ¿no? Cuando empezó a ser confusa en el siglo XVIII, más o menos, cuando la libertad religiosa significaba que da igual una religión que otra, que cada uno escoge. Lo único que está por encima de las religiones es el Estado, que regula un poco que estos hombres piadosos no respeten la ley, ¿no? Sí, la idea moderna de la superioridad de la conciencia política sobre la religión. Esto desde luego es falso, no podemos admitirlo. Pero eso no quiere decir que no exista una valoración de la religión humana, de las religiones humanas, de las filosofías que han buscado a Dios. Sí. No, sí, se entiende la idea, ¿no? ¿Y esto de fe noética qué quiere decir? La fe de Noé. Es que Gahn crea ese adjetivo en francés y bueno, hay que traducirlo, ¿no? Noaquique, pues noáquica, ¿no? Sí, la alianza noáquica, la fe noáquica, sí. Es curioso que a Noé no le hacemos mucho caso en ese sentido. Si dijéramos las religiones abrámicas, pues entendemos que se refiere a Abraham, ¿verdad? Porque pero con Noé, pues como que queda ahí en el trasfondo, antes del capítulo 12 del libro del Génesis, todo se pierde en la nebulosa de la prehistoria. Ya no hay manera de entrar ahí, ¿no? de tener noticia arqueológica de la Torre de Babel, no se puede. Sí.
o de las cosas que se describen entre Génesis 1 y 11. Pero son capítulos fundamentales: la creación, el pecado original, el primer asesinato, el ciclo del diluvio y la salvación por el arca, finalmente la Torre de Babel. Bueno, ¿seguimos? Nótese que de ninguna manera se trata de encontrar la gracia de Cristo ya en la naturaleza creada, porque se trata de la alianza que es siempre gracia de Dios. Pierre razona desde la historia bíblica, no desde los principios gracia y naturaleza, pero al mismo tiempo no deja de incidir en la concepción total de la gracia de Cristo en la vida de todos los hombres. Aquí reside la originalidad de ese pensamiento teológico. Nos parece que la teología sobre la religión, fuera de la fe bíblica, tendría que ser iluminada desde esta fe noática, pues las alianzas con Abraham y con Moisés son englobadas en una alianza más antigua, que es universal. Por el hecho mismo de que es creado, todo hombre está incluido en el plan de Dios. Todo hombre es heredero de la alianza noáquica. Los paganos son nuestros hermanos, y su salvación es también nuestra salvación. A la iniciativa de Dios, al nivel de la creación, corresponde una implicación ontológica de Cristo, y a la respuesta del hombre puede corresponder una implicación moral de la fe. La implicación no es nunca estática, es siempre dinámica. El fruto está implicado en la flor. Así, la fe cristiana puede estar implicada en una vida moral que no tiene una relación explícita con Dios. Se dirá en ese caso que Dios es conocido sin ser reconocido. Sí, muchos buenos escritores se dedican a recoger estas semillas del verbo en las religiones paganas. Sí. Baltzar se dedica en su monografía sobre Homero a recoger todas las palabras que resuenan a evangelio. En la Ilíada aparece la palabra evangelio, evangelion en griego, aparece la palabra elpis, esperanza, pistis, fe. Dice uno, bueno, siglo VIII antes de Cristo, séptimo, octavo. Sí, el buen Homero, de quien no sabemos nada, más que era muy buen escritor. Sí, y así en muchos otros se manifiesta la gloria de Dios. A esto dedica Baltzar un volumen de su obra, Gloria. Sí, desde Homero hasta Virgilio. Los paganos que buscan la gloria de Dios y encuentran rayos de la gloria auténtica de Dios. Eso ensancha nuestro corazón. Bueno, vamos a seguir, terminamos, yo creo, esta parte. La implicación ontológica del misterio de Cristo en la salvación de todos no posee una universalidad histórica, porque solo desde dentro de la historia se hace presente este misterio y lo define todo. Cristo no se presenta fuera de un contexto histórico, al contrario, Él se presenta como aquel que da cumplimiento a todo y da sentido, valor y consistencia a la historia. Implicación ontológica significa que la creación, la universalidad de la salvación y Cristo son inseparables. La implicación moral de la respuesta a Dios, es decir, la presencia de la fe noática en la conciencia moral por la que se conoce a Dios cuando no se le puede reconocer todavía en Jesucristo, significa que el hombre no cristiano puede aferrar los valores morales en sí mismos, sin aferrar su última justificación. El sentido de nuestra vida vale más que nuestra vida misma. Dios está presente en la conciencia de quien cree en el deber. Desde luego, esto es esencial también para la pedagogía de la fe cristiana explícita, porque sin la nobleza de la conciencia moral no podría desarrollarse la obediencia personal de la fe en Dios, que nos pide Jesucristo. Dios es aquel que merece ser amado por sí mismo, y Él nos hace amar lo que nos ordena,
porque lo que él ordena lo encuentra el hombre en su conciencia. Entonces el tránsito del conocimiento de Dios a su reconocimiento ha comenzado. Los valores morales devienen cada vez menos impersonales y cada vez más personales, vividos como una amistad. Muy bien. ¿Se entiende este proceso de la conciencia moral que conoce a Jesucristo pero no lo reconoce como persona? Conoce algo de Jesucristo, conoce una orientación hacia el bien, un carácter absoluto de la justicia, ¿sí?, por la que vale la pena perder la vida. Sí, sí, como Sócrates, sí, vale, es mejor que me sentencien a muerte a mentir, dice Sócrates, y pues sí, muere, sentenciado a muerte. Ya pongo el ejemplo de Sócrates porque la tradición cristiana lo ha venerado mucho, ¿no? Hasta Erasmo reza: San Sócrates ruega por nosotros. Exageradillo, ¿no? Sí. Y también Alcuino de York, este monje, fundador de la Sorbona, vamos, lo que después fue la Sorbona de París, invocaba al cristiano Sócrates. ¿Qué quería decir? Que no es secundario el nombre de Jesucristo, reconocerle personalmente, pero esto ocurre de esta manera histórica. El conocimiento implícito de Jesucristo se va convirtiendo en reconocimiento explícito, su rostro aparece y entonces la conciencia moral es la respuesta a una amistad, a la amistad del Señor, ya no solo al sentido del deber, el sentido de la justicia, la práctica de la virtud, como nos han enseñado todos los maestros de moral, ¿no? Desde Confucio en China hasta Cicerón en Roma. No, ahora la conciencia de fe abraza la conciencia moral y toda la ley moral se interpreta desde el amor a Jesucristo. Sí, ese sería el paso del conocimiento al reconocimiento. Sería muy penoso que un creyente se le estropeara la conciencia moral, ¿no? Que sí es muy creyente, pero practica los sacramentos, pero en cuanto puede comete una injusticia. Pues, sí. Digamos, desde el conocimiento al reconocimiento y desde el reconocimiento hacia la conciencia moral hay que hacer los pasos debidos. Hay que reconocer la fe en el Señor, pero la fe en el Señor no nos exime de la conciencia moral, sino le da su último fundamento. ¿Terminamos? En este paso de la fe monárquica a la fe cristiana, no habría que olvidar la importancia de la fe de Israel, que media entre una y otra, y sigue siendo el acceso necesario y renovado desde la humanidad abierta a Dios a la humanidad en alianza histórica y explícita con Dios. Es en este punto donde los profetas de Israel emergen con el vigor de un mensaje que el cristiano no puede separar del Evangelio. Sobre la base de la obediencia de fe de Abraham y de la ley de Moisés, con sus dos polos de adoración del Dios verdadero y de justicia respecto de los hombres, los profetas representan al hombre abierto a Dios, que cree en su revelación y la obedece, y puede entrar por ello en el seguimiento de Cristo. Muy bien. Pues ya, con esto tenemos lo que se refiere a Noé, a la alianza con Noé. Sí. Aquí se puede ver, y yo tendría que rectificar lo que dije de Eti Ilesum la última vez, ¿no? Sí, Eti Ilesum está aquí, en este paso, en este camino del conocimiento al reconocimiento del sentido de Dios,
Tilesum alcanza una conciencia muy fina que va más allá de la conciencia moral, es conciencia de la fe de Israel. Cuando ve la necesidad de perdonar, no solo de no odiar, sino de perdonar y de seguir haciendo el bien en el campo de concentración, todo lo que puede. Sí, ella pues hace este recorrido hacia Jesucristo. No hay una confesión explícita de fe, hasta donde entiendo, pero sí hay una maduración de la conciencia desde, una vida de juventud desordenada, pero en la prueba de la persecución una maduración muy profunda, muy hermosa de la conciencia abierta a Dios. Y así, desde ahí, nos orienta también a Jesucristo, sin duda. En ella está también presente lo que dice el último párrafo, la alianza de fe de Israel, que media entre la alianza noáquica y la alianza en Cristo, la alianza de todos los hombres, la implicación de Cristo en todos los hombres, ontológica y moralmente, y el conocimiento explícito de fe del Señor. ¿Qué pasa cuando se oscurece la conciencia moral? Pues es más grave. El olvido de los mandamientos oscurece toda la existencia. Pero bueno, la conciencia sigue existiendo, ¿no? Pues pasamos al gran tema de Pierre Gane, los profetas. Le encanta. Aquí sí, pocas cosas sobre los profetas, vamos a decir. Sí, uno de los subtítulos, es muy significativo. El título no lo ponía él, porque él lo hacía los libros, ¿verdad? Pero el título está bien escogido. ¿Qué habéis hecho de los profetas? Así es el título, es una interrogación. ¿Por qué? Lo que quiere decir es, ¿por qué vuestro cristianismo es tan soso, tan falto de punta profética? ¿Sí? Porque los profetas pues, inquietaban a todo el mundo, por eso muchos terminaron mal, o sea, los trataron muy mal, sobre todo al pobre Jeremías. ¿Sí? ¿Qué habéis hecho de los profetas? Es una buena pregunta. Crisis de, ¿cómo dice en algún lugar? ¿Crisis espiritual? No, crisis de profetismo. O sea, sabemos que por el bautismo todos hemos sido constituidos sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Se nos dice en la catequesis. Se nos olvida. ¿Qué se hace con el profetismo? Bueno, pues por eso es importante esta sección. ¿Leemos? Profetismo, la libertad de obedecer a Dios. Acerca de los profetas se hablará una y otra vez en los siguientes apartados de este trabajo. De momento solo señalamos que el conocimiento de la Biblia y su lectura en la fe, según Pierre Gane, dejan en el creyente el sentido de un más que hay en lo que se va conociendo y que exige siempre más fe, más amor, más esperanza. O en otras palabras, exige conversión, oración renovada, nueva alabanza y adoración, así como nuevas realizaciones de la justicia. Se puede hablar de principio profético como expresión que valdría para el sentido de la profecía que acompaña a Pierre Gane, como principio constitutivo de la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento, siempre con el equilibrio del principio sacramental de los signos de la alianza. Muy bien. Recordemos que el libro sobre la alianza es un libro de Pierre Gane, es un libro sobre los sacramentos. Es importante la coexistencia de los dos principios. El principio profético es el más del amor que Dios exige. Israel no se puede conformar, no puede decir, pues ya, somos el pueblo de Dios, nos va bien, pues vamos a disfrutar. No, tiene que estar abierto al plan de Dios
Y cuando se cierra, pues Dios se lo recuerda de modo bastante contundente de toda la historia de Israel. Por ejemplo, la de la monarquía es muy dolorosa, ¿no? A partir de Salomón. Más bien reina la decadencia, algún intento de reforma, pero hasta el exilio en Babilonia. Pero existe el principio sacramental, no solo el profético del más, sino de lo ya realizado, de la presencia garantizada, la presencia que Dios mismo garantiza. Por eso se habla Santo Tomás de Aquino de los sacramentos de la antigua alianza. La Pascua, el Cordero, el templo, la tierra misma. A veces el principio sacramental de Israel se reduce solo a dos cosas: al culto sinagogal, o sea, a celebrar la Pascua leyendo la Escritura, y al culto en el Templo de Jerusalén. Este puede desaparecer, actualmente no existe, no hay. Los judíos no pueden celebrar, no pueden hacer sacrificios en el templo, porque está contaminado por la presencia de la mezquita de Omar ahí mismo, ¿no? En la explanada del templo. No se puede. Entonces, no hay, de momento, culto sacerdotal en judío, hasta que Dios les dé el templo otra vez. Pero existe el culto sinagogal, el recuerdo, la palabra. Esto es sacramental, según el término de Santo Tomás, sacramento de la antigua alianza. El puro profetismo sin lo sacramental se convertiría en una especie de renovación religiosa sin término. Si hay un término, si hay un orden, es lo que Dios ya ha hecho y que Dios sigue ofreciendo. Dios ya sacó a Israel de Egipto, no se arrepiente, y esa misma gracia de liberación la sigue otorgando cada sábado. Esa es la fe judía. Sí. La fe cristiana no niega nada de esto, simplemente Jesucristo lo asume y adquiere su forma definitiva. Sí. Entonces, ¿hay principio profético en el cristianismo? Sí, pero también sacramental. Celebramos dicho en otras palabras más sencillas, vamos a misa y escuchamos a los santos. Sí, los santos son como los profetas del Nuevo Testamento, de la Iglesia. Celebramos los mismos sacramentos siempre, pero encontramos siempre luces nuevas gracias gracias al principio profético. Bueno, esto es solo como introducción. Ahora vamos a leer acá. Sí. En este punto, dos ejemplos nos pueden ayudar como ilustración de este sentido de la profecía. Los libros de Coelet y de Job. Toda la acidez y el esperanzado pesimismo de Coelet purifica la fe de Israel de la religiosidad posesiva, que busca la bendición de Dios sin pasión por la gloria de Dios. Él se niega absolutamente a servirse de Dios para explicar lo que sea. Es un gran servicio que hay que prestar el de ayudar a las personas a desembarazar la fe de sus ilusiones, el de ayudar a vivirla en su simple desnudez. Bueno, esto es lo que he puesto aquí de Coelet. Coelet es el Eclesiastés, ¿no? Sí. La palabrita significa el predicador por excelencia, Coelet. Aunque es un participio femenino. Literalmente era la predicadora, pero evidentemente las mujeres no predicaban. Es que los títulos de dignidad se ponían en femenino o en plural. Sí, ya se sabe esa idea. Cuando algo es muy digno hay que decirlo en femenino. Como en muchas lenguas es así. Como dice Chesterton, ¿sí? Cuando el sacerdote, el rey o el juez quieren ejercer la autoridad, se ponen faldas. Sí, o sea, sí, no son ellos, y por eso todos los títulos son femeninos, todos los títulos de dignidad, su señoría, su santidad, su excelencia, su ilustrísima.
Y no solo en español, en muchas lenguas es así. En italiano, usted se dice ella, ella. Sí. El alemán también. Y Mussolini unificó el italiano, así que con contundencia, como solía hacer las cosas, así que así se quedó. En alemán también, sí, es verdad. En inglés pues, tienen confusiones por la ausencia de distinción de géneros en los sustantivos, pero hay alguna cosa, ahora mismo no recuerdo, pero un amigo americano me decía, no, sí, conservamos esta diferencia en algunas, en algún tipo de títulos. Bueno, entonces Coelet. Coelet, ¿qué hace? Coelet es este filósofo pesimista que se ríe de todos, incluso de los sabios de Israel, y al final lo único que queda es la fe en Dios, desnuda de ilusiones. ¿Sí? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es vanidad trabajar demasiado, ganar mucho dinero, porque lo heredas a un hijo tonto, cosas así dice, ¿no? Pues, lo desperdicia, leer muchos libros hace daño, cosas de este tipo. Vanidad de vanidades, al final pues te vas a morir, ¿no? Hay una descripción de la muerte comparándola, una alegoría con un pozo que ya no funciona, sí, es impresionante. Es un buen poeta. ¿Qué hace este libro desencantador en el centro, en el corazón de las escrituras de Israel y de las nuestras? También nosotros lo leemos como palabras de Dios, ¿no? Pues esto que dice Gahn, con su acidez y su pesimismo, Coelet purifica nuestra fe de la religiosidad posesiva que busca la bendición de Dios sin pasión por la gloria de Dios. Que Dios me bendiga, que me vaya bien. Y me porto bien para que me vaya bien. Sí. Y Coelet dice, pues no, te puede ir bastante mal, aunque te portes bien. Y de todos modos hay que... Su mensaje más repetido es comer, beber y disfrutar el fruto de tu trabajo. Eso sí es un don de Dios, así que si tienes un día hoy, gózalo. O sea, agradece a Dios. Tu vida es gratitud a Dios, no estos proyectos de enriquecimiento, de sabiduría, de autoglorificación, olvidándose de la gloria de Dios, que siempre es muy misteriosa. Ahí nos deja Coelet. La Iglesia antigua apreció mucho este libro, creo que lo he mencionado alguna vez. Orígenes lo consideraba el libro de los avanzadillos, de los proficientes, se decía, ¿no? Están los principiantes que deben leer Proverbios, ¿sí? El mensaje es más o menos, hijo mío, no seas tonto. Y luego viene Eclesiastés, que es un poco más incisivo en esta cuestión. Claro, junto a esto están todos los demás libros, ¿eh? No es lo único que hay en la Biblia. Y luego el tercer libro es el de los perfectos, el Cantar de los Cantares. Pero no hay que ir al cantar sin haber pasado por Coelet, ¿sí? Por el desencanto de lo que hay que desencantarse. ¿Sí? Hay escepticismos buenos. Para ser verdaderos creyentes hay que dejar de creer en ciertas cosas. O sea, en ciertos ídolos. Job va un poco en este sentido. Leemos de Job. Sobre Job encontramos más referencias en la obra de Gahn. La rebelión de Job es un paso necesario para ser verdaderos creyentes. Nosotros somos Job un día u otro, de una manera o de otra, y lo sabemos bien. Porque la rebelión de Job, por el sufrimiento inexplicable, solo puede ser la de un creyente, pues solo ante la presencia de Dios caben las preguntas de Job. Sus amigos no están ante Dios,
sino ante sus convicciones religiosas en las que no caben preguntas. La respuesta de Dios a Job es la creación misma, su grandeza, su sentido y la alabanza que suscita, la cual compromete a ser siempre y en todo Dios, es decir, a la fe que pide el principio y fundamento. ¿Cuál es el sentido de la respuesta de Dios en estas condiciones? Este mundo en el que tú sufres atrozmente, de manera inimaginable, sin justicia, este mundo es mi creación y yo estoy presente. Tú lamentas mi ausencia, pero yo estoy presente. Tu sufrimiento no solo me interesa, me hiere. El secreto de tu sufrimiento está en mí. Tú no has sido abandonado. Pero entiendo bien que tú pienses que lo has sido y que lo digas. No se sigue, sin embargo, que el sufrimiento es ausencia de Dios. Dicho en otras palabras, Dios dice a Job, dame crédito, y Job lo hace. Da crédito a Dios acerca del sentido, el secreto de su sufrimiento. Dios le dice, tú no puedes ver el sentido de tu sufrimiento, porque la creación no está terminada. En esta misma se pondrá Cristo. Cuando Dios en persona asume nuestros peores sufrimientos en la cruz, Él no es un Dios ausente. Se está refiriendo a los últimos capítulos de Job, cuando Dios responde. ¿Sí? El libro de Job es largo, 42 capítulos. Sí, gran parte es una discusión de Job con sus amigos, que son muy, pues sí, son malos teólogos, pues, y no pueden dar una respuesta, no pueden iluminar a Job en su sufrimiento, sus preguntas muy desgarradoras. Job no deja de creer. Como dice Chesterton, Job está orgulloso de su creador y por eso se enfada con él. ¿Por qué? Si has hecho algo tan hermoso, ¿por qué tiene que ser así? Y bueno, pues ahí está. Por eso todos somos Job de repente. Nos llega el momento jóbico, dicen los. En alemán existe el adjetivo jóbico, situación jóbica. Sí. La respuesta viene en el capítulo 38, 41, sí. Y pues es esto que ha resumido Gahn, que en el texto suyo. Este mundo es mi creación, yo estoy presente. Tú no has sido abandonado, tu sufrimiento me hiere. Dios pide crédito. En cierto modo, Dios no responde a Job, no dice por qué el sufrimiento. Simplemente dice, sí, ya sé, y yo me hago cargo. Sí. Claro, habrá que esperar a la cruz de Cristo para completar lo que empieza en esta historia. Las heridas de Job apuntan a las heridas del Señor. También aquí hay una sabiduría crítica en Job. Sí, crítica, la mala teología criticada la representan los amigos de Job, sobre todo los tres primeros. Luego hay un cuarto misterioso que aparece y no lo hace tan mal, más bien lo hace bastante mejor que los otros tres, aunque es más joven. Eliú. Bueno, no me acuerdo, Sofar, Eldad, y no me acuerdo. Representan una fe de Israel decadente, estos amigos de Job, y no pueden con Job. Job tampoco, en un momento les pide que se callen, dice literalmente, si hablaseis menos, se notaría menos vuestra falta de sabiduría. O sea, ya está bien estas explicacioncillas, ¿no? Es mala apologética. Sí, pues simplemente más o menos te va muy mal, pues es que te portaste mal, reconócelo. Y Job dice, pues sí, me va mal, pero no me he portado mal. Entonces, no salen de ahí, sobre todo uno de ellos.
otro añade más cosas, luego hay elementos muy misteriosos. De repente Job tiene fulguraciones de apertura extraordinarias, luego vuelve a caer en su desesperanza. Hay que recorrer todo eso, ¿no? Sí, el libro de Job nos estruja el alma. Y luego viene esta respuesta de Dios. Y Job queda muy tranquilo con la respuesta. He hablado sin pensar, te conocía solo de oídas, ahora me has hablado. ¿Seguimos, por favor? La sabiduría crítica de Job y Coelet renueva el espíritu profético en Israel y en la Iglesia. Obliga la respuesta personal a Dios, en la que la conciencia humana despierta la fe en el Dios que actualmente se revela. Profetas y Evangelio, en una síntesis humanamente imposible, pero que el Espíritu Santo realiza y renueva, nos hacen entrar inmediatamente ante el Dios verdadero, nuestro Creador y Señor. Sin esta conciencia no se puede leer en modo creyente la Escritura. Para los profetas, la conciencia moral no era un ideal vago, sino algo apremiante y presente. Eran hombres de carácter, es decir, hombres sin más. Además, es decisivo el dato histórico de que la Biblia hebrea se ha constituido al final del periodo profético de 300 años, de Samuel al Deutero Isaías. Es gracias a los profetas que se entiende la Biblia. Ellos han descubierto la unidad de la historia. Los profetas han visto que la historia santa se hace en un mundo pecador. Desde este punto de vista, los profetas nos aportan una lección de realismo, pues una de las plagas de la vida religiosa es el idealismo, y el irrealismo que la acompaña. Muy bien. Sí, Pierre Gant insistía mucho en los datos históricos, le gustaba que la gente supiera, ¿no? Sí. Samuel, ¿de qué época hablamos? El año 1000 más o menos, antes de Cristo. ¿Sí? Moisés, siglo XIII antes de Cristo, Abraham, pues el siglo XX o XVIII, sí. No, XVIII, siglo XVIII. No sé si recordáis, si asististeis a la misa de Gallo de la Navidad completita, ahí se cantan la calenda, ¿no? Y es preciosa, es un recuerdo de la historia de la salvación con fechas, ¿no? No lo habéis oído. 3 paquetes de... ¿Cómo es? Pues sí, unos 2000 años antes. Unos 2000 años. O sea, está hablando del nacimiento de Jesús, que ocurrió unos 2000 años después de Abraham, unos 1300 años después de Moisés, y así lo va diciendo. Y luego pasa la historia de Roma. Sí. El año no sé qué del emperador, según los calendarios romanos, la Olimpiada no sé cuál, en el año no sé qué del emperador Augusto. Es bueno esta sensibilidad histórica. Sí. Gant subraya una conclusión de la crítica bíblica reciente de Samuel al Deutero Isaías. O sea, de la época del rey David. Samuel ungió al rey David, ¿verdad? Ungió a Saúl y después a David. Samuel es el profeta, el primero del profetismo antiguo. Antiguo, quiero decir, todos son antiguos, ¿no? Pero anterior al siglo VIII, que es cuando empieza a haber profetas y escritores. Sí, Amós, Isaías, Oseas, octavo, séptimo. Bueno, de Samuel al Deutero Isaías, que tiene lugar durante el tiempo del exilio, ¿sí? Siglo VI, se reúnen los materiales que van a constituir la Torá, las escrituras de Israel. ¿Sí? No siempre ha existido el Nuevo Testamento. ¿Sí? No es que pasara Isaías y su libro se metiera en la Biblia, no, eso se hizo más tarde. ¿Sí?
Fueron los profetas los que crearon, con su sentido de la historia de la salvación, el canon de la Escritura, o sea, los libros que deben conformarla. Han descubierto la unidad de la historia. Y luego esta insistencia en el realismo bíblico, los profetas han visto que la historia santa se hace en un mundo pecador, han visto que la salvación está en este mundo y no en un mundo ideal. Se abre paso la alianza con un pueblo que desdice la alianza con frecuencia y va adelante, no cede. Dios no cede, continúa. El realismo de la salvación en un mundo pecador se opone al irrealismo o idealismo de los religiosos, de las personas religiosas que piensan en cómo deberían ser las cosas y no las aceptan como son. A Dios no le gustan los idealismos, le gustan los hombres tal como somos. ¿Sí? Se hace cargo de la humanidad como es. No proyecta una humanidad ideal y se recrea en ella. Y convoca a unos cuantos a que también amen ese ideal. Sí, la conciencia profética que infunden los profetas en Israel hace que el israelita quiera servir a Dios hoy. Tal como están las cosas. Por ejemplo, Jeremías se opone al nacionalismo. Cuando los asirios asedian Jerusalén, Jeremías dice: no defendáis la ciudad. El rey se aconseja mal y sí, la vamos a defender. Pues los asirios toman la ciudad, al rey lo cogen prisionero, lo humillan, le sacan los ojos, en fin. El exilio es penoso. Iba a haber exilio de todos modos, se hace mucho más penoso. Sí, el profeta sabe que la alianza continúa. El nacionalismo hace que crea el idealismo de que Dios no va a dejar que perdamos la ciudad de David. Vamos a combatir a este enemigo poderosísimo. Dios nos va a defender a nosotros. No puede permitir. Y por ahí los falsos profetas pues apoyan al rey contra Jeremías. Al pobre lo echan a un pozo. El profeta no permite idealismos, una proyección irreal de la fe. Lo importante es Dios y la alianza continúa. También si arrasan el templo, también si perdemos la tierra prometida, porque hay que irse al exilio, también Dios sigue siendo el Dios de Israel. Esto es la predicación de Jeremías y de Ezequiel. El Deutero Isaías, el segundo Isaías, abre la perspectiva más universal. Sí. Habrá una salvación para todos. Oh, pues entonces los israelitas van 2000 años de retraso. Porque si hay un nacionalismo a favor de defender la religión a base del territorio de su pueblo. Inés está contra Netanyahu, no lo entiendo. No, lo entendemos. No, es verdad. Muchos judíos, cuando empezó el movimiento sionista, o sea, el movimiento del siglo XIX y XX que terminó creando el Estado de Israel, muchos judíos piadosos decían: esto es una impiedad, por estos motivos. La tierra nos la dará Dios cuando Él quiera, no hay que ir a tomarla. O sea que no todos los judíos son sionistas. El Estado de Israel es una realidad desde 1948, así que ya contamos con él. Pero digamos, la primera mitad del siglo XX la discusión estaba abierta también entre ellos. ¿Sí? Y dentro
el pensamiento judío sigue habiendo críticos. Sigue habiendo algún rabino que dice, es que hacemos a los palestinos lo que los nazis nos hicieron. Sí, un médico muy famoso, ahora no recuerdo su nombre, un rabino, médico y filósofo. Ya falleció, esto era en los años 90. Bueno, sí, tienes razón, o sea, quería darte la razón. No se justifica teológicamente, otra cosa es políticamente, o sociológicamente, o etnológicamente. Pero teológicamente no hay ninguna, desde el punto de vista de las escrituras de Israel, no se justifica la creación del Estado de Israel y su defensa a estos precios. Sí. El último intento en la Biblia de esto fue el de los Macabeos y el éxito duró 15 años, nada más. Los libros de los Macabeos terminan con la pérdida bueno, no del todo, sí, pero el triunfo de Judas Macabeo no se mantuvo. Bueno, terminamos. ¿Seguimos? Una de las batallas. Una de las batallas constantes de Pierre Kant es contra esta falta de realismo bíblico en la vida cristiana y en la teología. Jesucristo es la palabra que se encuentra en las palabras de la Escritura. Es la realidad que hace real toda la historia como salvación. También los profetas han vivido, en el sentido estricto de la palabra, el espíritu de Cristo, sin mayúscula. Es decir, el comportamiento de Cristo, el lenguaje de Cristo, sus puntos de vista, sus perspectivas. En efecto, Cristo ha aparecido primero como un profeta de Nazaret. Tanto no tengamos el coraje de pasar por los profetas, no tendremos sino un Cristo hecho de madera contrachapada, que no muerde la existencia. Es la materia misma del Evangelio la que es una referencia constante al mundo de los profetas, al espíritu de los profetas. Por último, hay que tener en cuenta que la razón de ser de Cristo es la de donar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y donarlo a todos los hombres que lo quieren, haciendo de todo hombre que lo quiere un profeta. Por lo mismo, el profetismo es esencial en la vida de la Iglesia. La Iglesia de hoy tiene una necesidad enorme de profetismo. Sin acción profética, ella se parece a una llanura de huesos secos. Entonces el juridicismo se instala y la gente no encuentra ya nada de sabio. Con frecuencia se habla hoy de descristianización, pero creo que sería mejor hablar de desprofetización. Bueno. Termina nuestro capítulo segundo. ¿Alguna cosa que decir? ¿El profetismo en qué consiste? Tal vez falta aquí decirlo. Sí, a mí, claro, me vino esa pregunta, pero entiendo que es lo del principio, lo de pensar que siempre hay un más. Eso es. Siempre se exige un más. O sea, es que yo también pienso lo mismo, vale, ¿qué tenemos que hacer? Sí. El Apocalipsis tiene una frase que resume así: el espíritu de profecía es el testimonio de Jesucristo, tal cual. Sí. O sea, dar testimonio de Jesús para nosotros, pero testimonio es con toda la existencia. Sí. Testimonio como en el sentido del martirio. Claro, el libro del Apocalipsis está lleno de mártires. El espíritu de profecía es el que sigue señalando hacia Cristo. En la iglesia nos podemos acomodar y empezar a mirarnos unos a otros y empezar a mirar nuestras obras. Por ejemplo, nuestra hermosa tradición artística, poesía es enorme. En las bellas historias de nuestros santos y sin darnos cuenta de repente ya no pensamos en Cristo, ya no pensamos en el Señor.
¿sí? Se nota también cuando se ideologizan las posturas, el cristianismo se convierte la fe cristiana en una ideología de izquierdas, de derechas, de la que sea. ¿Sí? Bueno, y el Señor Jesús, Él, su persona. El profeta es el que dice, señala otra vez hacia el Señor. Mira, se trata de Él, de lo que Él nos pide, de lo que Él nos da, de lo que Él nos habla, de lo que Él ha hecho y hace, del Espíritu de Cristo que nos hace siempre presente. Hay profetas, pues sí, grandes santos que tienen esta habilidad. Celebramos hace unos días a San Antonio Abad, ¿no? Este santo egipcio del desierto, San Antonio del desierto. Los orientales le llaman San Antonio el Grande, y lo celebramos, se celebra mucho por su influencia. Ahora tiene ya menos, llegó a ser muy popular, ¿no? Por la bendición de los animales. Sí. Pero un ejemplo a mí me ayuda a entender esto del profetismo. San Antonio, que no escribió nada, sostuvo a San Atanasio, doctor de la Iglesia, en su lucha contra el arrianismo. La vida de Atanasio fue durísima, como obispo de Alejandría y antes como diácono de Alejandría. Fue perseguido, tuvo que huir 7 veces de su sede episcopal, creo. Sí. Newman es un devotísimo de Atanasio y ha escrito muy bien de él. Escribió Atanasio una vida de San Antonio, y otro doctor de la Iglesia se convirtió. El último paso hacia la Iglesia lo dio leyendo la vida de Atanasio, la vida de Antonio, escrita por Atanasio y San Agustín. Sí. Agustín ya muy preparado para la conversión. El último paso, ¿por qué este hombre que no sabía leer convence a estos grandes genios de que hay que hacerse cristianos? Sí sabía leer, pero se le había olvidado, porque vivió muchos años y como ya se sabía la Biblia, y era un lío eso de estar llevando rollos de bíblicos al desierto, pues no era muy práctica la cosa. Entonces había dejado de leer, rezaba continuamente, recordaba continuamente, vive de la Escritura, indudablemente vive de la Escritura. Nos lo cuenta San Atanasio muy bonito en su vida, su Vita Antoni. ¿Por qué influyen los doctores de la Iglesia? Por esta capacidad profética de señalar hacia Cristo. En medio de todo esto, sabemos que Él es Dios, decía Atanasio. Mira cómo actúa, mira cómo ama. Los arrianos negaban la divinidad de Jesús, ¿verdad? Y Atanasio pues, era el gran defensor de la fe católica. Frente a esto, la fe del Concilio de Nicea, y pues visitaba a Antonio y ahí renovaba su ánimo en la misión, en la difícil misión que tenía. Además, Atanasio adquirió un tono angelical, nunca se amargó. Esa lucha antiarriana fue muy dura, porque los herejes eran muy crueles, tenían al emperador y a la emperatriz, que es peor, de su parte, y entonces eran muy crueles. Y algunos, por ejemplo, San Hilario es otro defensor de la fe. Sí hay momentos muy enfadados, sí. También tuvo que huir de su sede. Ocio de Córdoba al final cedió, pero claro, es que lo torturan. Eso no. En cambio, Atanasio permaneció, yo creo que es este testimonio de Antonio,
que le permite estar ante el Señor y bueno, si hay que sufrir, hay que hacerlo, pero Él sigue con nosotros. Esto es el espíritu de profecía que convence a San Agustín para pedir el bautismo. Muy bien, ¿qué haríamos sin estos profetas? Ahora, en lo último que dice Kant, en cierto modo a todos el Espíritu Santo nos hace profetas, y en todos debe estar el testimonio de Jesucristo. Me parece también que el título ayuda mucho a comprender el punto 3.3, digamos, porque dice profetismo, la libertad de obedecer a Dios. Ah, sí, gracias, sí. Y me parece que bueno, ahí está el tema de la santidad viva, que no son un montón de huesos apilados, sino que justamente está la acción del Espíritu Santo en esa obediencia, en esa libertad que obedece, digamos, ¿no? Sí. Es verdad, sí. Gambe hacia los profetas, son hombres eminentemente libres, y la libertad solo la da la obediencia a Dios, si no es uno esclavo de algún poder humano. Si no es a Dios a quien se obedece, caemos en alguna forma de esclavitud. El profetismo significa la obediencia inmediata a Dios. Eso no quiere decir que el profeta niegue la autoridad de la Iglesia, por ejemplo. No, existe también el principio sacramental. También viene de Dios, también se obedece a Dios obedeciendo a la Iglesia. Pero precisamente se obedece a la Iglesia porque uno quiere obedecer a Dios. No es una obediencia mundana, sino que sigue siendo obediencia solo a Dios. El tema también me parece que pasa por la novedad, eso que decíamos al principio, que como imagen tenemos la capacidad de crearnos, digamos, ¿no? Y en la libertad de la obediencia aparece la profecía, porque aparece eso nuevo que es Cristo sacramento, Cristo iglesia, digamos, y que tiene una semilla de esperanza en la que nos hace, bueno, justamente nos despierta, nos revela la profecía, digamos. Uh-huh. Sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces habría que pasar al siguiente capítulo 3. La creación es pasado, presente y futuro. Está entre comillas porque es una frase de Pierre Gane. Más adelante está citada. El amor eterno del Creador en el tiempo. Sí. Aquí directamente el tema que inspira todo el libro es la teología de Pierre Gane desde su núcleo ignaciano, que sería el principio y fundamento de San Ignacio. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. ¿Qué significa la creación en nuestra fe? Como introducción, me gustaría recordar, Joseph Ratzinger decía que la parte más débil de la teología moderna es la creación. La teología antigua, medieval, reflexionó mucho sobre la creación. La moderna no. Estamos muy influidos, según Pierre Gane, por el concepto de los ilustrados de Dios. Dios
creó hace muchos siglos, puso en marcha esta maquinaria del universo y ya, luego nos portamos mal y necesitamos un redentor. Pero no, la creación no es nada, no es esto. ¿Sí? Bueno, eso es solo para plantear la dificultad. La fe que nos pide la revelación bíblica de Dios trae consigo una percepción del tiempo como lleno del eterno presente de Dios, sin que lo eterno destruya el tiempo y sin que el tiempo absorba lo eterno. La creación es pasado, presente y futuro. Esta idea es, nos parece, la forma interna de pensamiento de Wittgenstein. Esta estructura cristiana del tiempo lleva de por sí a vivir en el presente del amor, sostenidos por la memoria llena de gratitud y el futuro ocupado por la esperanza. Este es el tiempo verdadero como lugar del amor eterno de Dios por sus criaturas. Solo que la experiencia habitual del tiempo está marcada por el pecado del hombre, por su alejamiento del origen, y él así está dividido entre un pasado y un futuro, pero no está nunca en el presente. Tiene un presente que escapa constantemente, el cual es el reflejo, en el mundo del tiempo, del mundo moralizante o de la división entre el ideal y la realidad. El hombre se refugia de su no presente en el ideal moral. Bueno, muy bien. La creación, según Piergan, es nuestro pasado, es nuestro presente y es nuestro futuro. La creación no puede quedar atrás, ¿no? Sí, es una mala concepción de la creación, pensar que ocurrió hace mucho. No puede quedar la creación, sin la creación no hay nada. Entonces, si somos algo, hay creación actual. Sí, la creación es actual. No es una creación continua, yo evitaría ese, que es un problema que discute en la filosofía y que no vamos a discutir aquí. No es creación continua, sino es otra cosa, es la actualidad presente del don, del amor del Creador. De modo que el donador no se ha alejado del don. El don es el ser de la creación y el donador sigue ahí, porque Él es amor y el amor con el que ha dado el ser sigue presente, Él sigue presente. ¿Sí? En un texto poético, El corazón del mundo, dice el padre Baltasar, el beso del origen, ¿sí? El amor primero de Dios no queda en el pasado. Sí. Pero nosotros no somos eternos, Él sí. Y esto es el misterio de la creación, que el eterno ha creado algo que no es eterno, y sin embargo, su eternidad acompaña nuestra temporalidad. Eso en cuanto al título. Luego, la cuestión de la experiencia del tiempo del pecador es el enfriamiento de la relación con Dios y por tanto la creación hacia el pasado o hacia el futuro. Pero la dificultad para vivir en el presente, no nos gusta nuestro presente, no nos gusta cómo somos. Sí, entonces oscilamos entre un pasado que lamentamos o que melancólicamente soñamos, que no ocurrió, pero ojalá hubiera ocurrido. Sí. En todas las culturas hay esa edad de oro, cuando estaba bien el mundo. Sí. Los romanos, los griegos tienen ese momentillo, la edad de oro. Luego ya se complicó todo. O la huida al futuro, como en las ideologías, el presente es lamentable, pero vamos a construir un mundo como debe ser. Sí. Y entonces esto dificulta vivir el presente de Dios en nuestra vida, que es propiamente la fe cristiana, el presente de Jesucristo en nuestra vida. Así oscila el hombre. Tiene un presente que escapa constantemente y entonces en esta inconsistencia del tiempo, en
esta fugacidad del presente, el hombre se refugia en el ideal moral. ¿Sí? Sí. Tenemos que ser justos, tenemos que ser buenos, tenemos que ser... Y esto hace que, esto debilita la experiencia de la actualidad, de la cotidianidad. ¿Seguimos? Solo el don de Dios nos permite vivir el presente. El don del Espíritu, puesto que es el Espíritu creador, cuya energía infinita es transformadora, que tiene por nombre amor, ágape, nos enseña a vivir el presente de Dios. Vivir el presente en el doble sentido de don consciente y de presente. En esta visión del tiempo, el pasado, el presente y el futuro necesariamente se compenetran, como intentamos ahora mostrar, adoptando sucesivamente los puntos de vista del pasado, del presente y del futuro, sin olvidar dicha compenetración. Bueno, sí. Solo el amor nos permite vivir el presente, porque actualmente somos amados, actualmente Dios nos ofrece su amor, y por eso el amor nos permite vivir el presente de Dios. Presente en el sentido de don consciente, o sea, de tener presente a Dios, y de presencia real. Él está delante de nosotros, con nosotros, en nosotros. ¿Sí? Tener presente don consciente, dice Kant, y la presencia que es lo más real que existe. No hay nada sin la presencia, sin el presente de Dios. Entonces, en este capítulo lo que se recorre son los tres momentos, pasado, presente y futuro, llenos del Dios creador. Pero como se ha dicho, las tres cosas se compenetran, nunca es del todo separable. ¿Sí? Es lo que vamos a hacer. Entonces, por eso empezamos con la memoria del fundamento, y luego seguimos con el presente. La fe en Dios como presente del acto creador la fe en Cristo como presente del acto creador de Dios, en la página 59. Y la creación es Adviento, en la página 71. Adviento en el sentido literal, lo que adviene, lo que está adviniendo, lo que está llegando. Comenzamos, memoria del fundamento 52. La fe en relación con el pasado es memoria de un don que da fundamento al hoy. Por un lado está la experiencia fundacional de la fe de Israel, que determina la memoria y la celebración de Israel. Y con ello, por otro lado, también la certeza del presente. De Dios, la presencia en el pueblo por la alianza. Finalmente, fundamento y presente hacen que el futuro quede lleno del advenimiento de la salvación de Dios, por lo que es necesario hablar de avenir más que de futuro. La libertad fundacional. Los profetas hablan en nombre de Dios, del Dios de Israel, del Dios de la alianza. Para Israel y para ellos, todo ha comenzado hacia el año 1250, con la salida de Egipto y el Éxodo. La revelación decisiva de Dios comienza en verdad en el Éxodo, experiencia de Dios como potencia liberadora. Gracias a Moisés, estos hebreos han comprendido que en su liberación había una presencia de Dios, una acción de Dios, Dios con ellos. Gant prosigue su catequesis de los hechos del Éxodo, insistiendo en el sentido histórico que nos haga percibir la fuerza del inicio de Israel, preanuncio pascual. En el siglo XIII a.C., ha habido hombres a los que nosotros habríamos despreciado, seminómadas, beduinos del desierto, que han hecho un descubrimiento magnífico del que todavía nosotros,
vivimos al que Jesucristo ha venido a dar cumplimiento. Dios es potencia de liberación para la humanidad, y conocer a Dios es entrar en esta experiencia. Es el misterio de la Pascua, porque cuando Cristo querrá hacer comprender su gran liberación en él, la liberación pascual, dirá: yo cumplo la promesa hecha a nuestros padres, yo cumplo lo que nos han dicho los profetas, y lo que han anunciado yo lo realizo. He aquí la nueva alianza. Sí, el mundo nuevo de seres libres, por lo menos capaces de una liberación. Pero va a ser necesario vivir conmigo, como los sarmientos con la vid, vivir de la misma savia, vivir de la misma energía para que deis frutos, frutos de liberación de los hombres. Si habéis comprendido eso que vosotros sois. Muy bien. Entonces empieza la memoria del fundamento, empieza con la memoria de Israel, lo que conmemora Israel en su liturgia sinagogal, la liturgia del sábado, o su memoria fundamental en el absoluto, es el Éxodo. Por eso todo empezó el año 1250, más o menos. Sí, la experiencia de Dios como el que libera. El pueblo es esclavo. El pueblo es descrito con tonos así muy realistas. Recuerda un poco a Dominique Barthélemy, ¿verdad? Este pueblo de hebreos, seminómadas, salvajes. Sí, estos son este es el pueblo que Dios saca de Egipto. Todavía no existe el nombre bueno, el nombre que tiene son hebreos, es una tribu. Beduinos del desierto que han hecho el descubrimiento magnífico del que todavía vivimos. Que Dios es una potencia liberadora. El poder de Dios libera, no oprime. Algo en lo que Gandhi insiste mucho. El único amor libre de toda posesividad es el de Dios. Y la fe nos hace empezar a amar también así, pero siempre en nuestro amor hay cierta posesividad. Dios no. En la divinidad de Dios que conoce Israel es la de este Dios que libera, que te ayuda a ser tú mismo, que te hace ser tú mismo, que te hace libre para ser tú mismo. No hay otro Dios en la revelación. También Jesús, cuando sustituye la Pascua judía, que conmemora la salida de Egipto con su propia Pascua, la última cena, ¿qué hace? Cumple la promesa hecha a nuestros padres, la promesa hecha a los hebreos en el siglo XIII, lo que han anunciado los profetas, realiza la nueva alianza. La alianza definitiva, porque algo provisional había en la antigua alianza. Ya se acabó la provisionalidad con la Eucaristía del Señor. Y eso significa, de nuevo, liberación. Sí, el mundo nuevo de seres libres, por lo menos capaces de una liberación. Pero va a ser necesario vivir conmigo como los sarmientos con la vid. Eso significa la Eucaristía. No podemos ser libres sin nutrirnos de la sangre y de la carne del Señor, como los sarmientos no pueden subsistir sin la vid. Por eso la imagen de la vid y los sarmientos está en la última cena, según San Juan. Es una imagen de la Eucaristía, o se puede tomar así. No, es una imagen de muchas cosas, de la Iglesia, de la salvación, pero es también una imagen de la Eucaristía. Vivir de la misma savia, vivir de la misma energía para que deis frutos de liberación de los hombres, y habéis comprendido que es eso que sois vosotros. El acto de libertad que nos proporciona que hace posible esta liberación, es el acto por el que estamos ante Dios y aceptamos el ser que Él nos da, el amor que Él nos tiene, y quedamos abiertos a lo que Él quiere. Ahí somos libres. Entonces somos libres, ya no dominados por las potencias de este mundo.
en el Éxodo representadas por Egipto. Sí. En otras palabras, no es fácil ser libre. A Dios le ha costado mucho hacernos libres. Sí. Nuestra naturaleza, diríamos filosóficamente, sí, tiene los elementos para ser libre, pero no nos sale muy bien. No, sí. La verdadera libertad se alcanza como por la gracia de Cristo, cuando la alianza con Dios es definitiva. ¿Leemos? La liberación de Dios es un don suyo, es gracia, y consiste en dar su potencia liberadora al hombre, de modo que la gracia es la libertad de Dios que deviene mía. Santo Tomás Aquino tiene una palabra muy profunda. Dios no libera al hombre, Él hace que el hombre se libere. Bueno, aquí la verdad, encontrar las citas de Pierre Gane es difícil porque nunca pone referencia. ¿Sí? Claro, estaba hablando, no estaba escribiendo un artículo. Entonces, yo encontré algunas frases semejantes, están en nota, no hace falta leerlas ahora. Frases semejantes de Santo Tomás, semejantes a lo que dice Gane que dice. Y sí suena, digamos. ¿Seguimos? Esto es lo que han comprendido los profetas y por ello han elaborado una teología del Éxodo, de la alianza y de la esperanza. Esta revelación de Dios como potencia liberadora llena la memoria de Israel y será la fuerza de los profetas en los tiempos de catástrofe, del exilio particularmente. Así que hay que detenerse largamente en los textos de los profetas, como propone Gane, para que la fe en el Dios del principio y fundamento no decaiga. Y no solo en los profetas, sino en el conjunto de la Escritura, con su centro en Jesucristo. Se nos presenta al Dios verdadero como potencia liberadora. La adhesión de fe al Dios, así percibida, constituye para Pierre la libertad fundamental que hace posible el orden de la justicia en todas las relaciones humanas. Y en este orden que debe haber entre libertad y justicia, porque el intento de empezar por la justicia para llegar a la libertad no puede prosperar. Sí, esto es una insistencia importante de Gane. No se empieza por la justicia para llegar a la libertad, se empieza por la libertad para llegar a la justicia. Sí, como los socialistas. Perdón, ya sé que no tienes nada socialista. Pero sí, la idea es que el hombre nunca ha sido libre porque hay mucha injusticia, vamos a hacer justicia y seremos libres. Gandhi dice, no, eso no funciona. Esa es la trampa de la revolución. Se empieza en la libertad, pero esta libertad. No está hablando evidentemente de liberalismo económico o de algo así, no, está hablando de esta libertad ante Dios, que solo da la fe en Dios. La conciencia de que yo soy de Dios, no soy de este poder mundano o de aquel otro, ¿sí? No soy un producto de la evolución, no soy, simplemente hijo de mi pueblo y de mi familia, no. Eso hay falta. El hombre tiene muchas condicionantes naturales y culturales, pero la libertad viene cuando se mira a Dios a la cara, ¿sí? Cuando se sostiene la mirada de Dios, como dice Baltasar. ¿Sí? Sostenerle a Dios la mirada, eso es convertirse y ser libre. Sí, está en San Agustín, ver al que nos ve, dice Agustín. Videntem videre, es muy bonita esa expresión. Ver al que nos ve. Entonces, emerge, por decir así, el hombre libre. No tiene que negar todo lo que es, todo lo que ha sido, su naturaleza, su cultura, pero todo que adquiere un centro distinto. El centro magnético que da sentido a todo lo que soy, he sido, seré, todo está aquí en esta relación con Dios que me libera. Sí, en cambio, cuando se propone la justicia en primer lugar, bueno, seguimos leyendo, que habla aquí de los socialistas.
Bueno, de Marx. Gant, que ha cultivado y expresado siempre un sentido de justicia social muy agudo, ha estudiado las teorías socialistas, particularmente la de Karl Marx, y ha dialogado con las posiciones de la izquierda política y social de su época, reconociendo con frecuencia su honradez y la pertinencia de sus observaciones. No puede ver las cosas con el simplismo de una política que asume el papel de redentora. Se habla siempre de prioridad de la justicia para que el hombre sea libre. Se encuentra en esto el simplismo de las doctrinas revolucionarias. Es el hombre libre el que llega a ser justo, y no el hombre justo el que llega a ser libre. Más aún, es necesario comprender la libertad como la capacidad de establecer y de querer efectivamente relaciones verdaderamente humanas, es decir, justas. Se trata de relaciones reales que no conciernan a espíritus puros, sino a hombres en su complejidad individual y colectiva. Muy bien. El hombre libre crea relaciones justas, humanas, ¿sí? Como se dice, las relaciones tóxicas vienen de la falta de libertad con la que se buscan. ¿Sí? Sí, son dependencias o luchas por la independencia, pero no son libres, no hay un ofrecimiento de amistad sereno, libre, pacífico, sino una especie de malestar por esta relación, por tenerla o por no tenerla. Las relaciones justas solo las puede establecer el hombre libre. Claro, que aquí se habla concretamente de la libertad de los hijos de Dios. Sí, se habla de la libertad de los hijos de Dios, dice Inés. Del mundo real, no. No, se habla del mundo real, o sea, el de los hijos de Dios. Es el mundo real, lo otro es un invento. Sí. Sí, hay. O sea, esto es real, sí. Dios nos libera, nos hace capaces de relaciones justas. Claro, en una batalla, Gant reconoce que todo esto no es automático, que requiere a veces en la vida muchos años. No por eso uno no es libre, sino que le cuesta mantenerse en libertad, ¿no? Sí, Gant daba muchos ejercicios espirituales, sabe el trabajo que esto significa, pero no por eso acomoda la doctrina a las dificultades, sino al revés, ilumina las dificultades con la doctrina, tal como es, con la gracia como Dios la ofrece. Bueno, esta relación entre libertad y justicia me parece esencial. Repito, no hay que llevarlo a un terreno político, porque si no diríamos que no, este es capitalista, porque prefiere la libertad. Y, sí, ya sabemos eso, los de derechas, libertad, los de izquierda, justicia. Y lo que dice Ortega, que lo hemos repetido alguna vez, ser de izquierda o de derechas es una de esas maneras que tenemos los hombres de ser estúpidos y pensar con la mitad del cerebro. No es libertad o justicia, son las dos cosas, pero lo importante es el orden. Sí, ahora, eso es en el campo político-económico. Aquí no hablamos de eso. Sí. Hablamos del origen, de la libertad y del establecimiento de relaciones justas, o sea, humanas, respetuosas, que elevan la humanidad, que no comprometen su dignidad, sino la exaltan. Bueno, las relaciones humanas son para eso, no son para hacernos daño. Y son relaciones no de espíritus puros, sino de hombres en su complejidad individual y colectiva. Sí, relaciones de espíritus puros, como en las sectas. Sí, en definitiva lo que decía al principio Gant también, ¿no? La relación, o sea, vivir en la realidad, Sí. no en la ilusión. Eso es. Del mundo actual. Vivir en la realidad, no en la ilusión. Y la realidad es la gracia de Dios en este mundo, tal como es. La realidad no es el pecado, no, es la gracia de Dios en medio de un mundo pecador. A veces hay una forma de realismo
que es simplemente desilusión, ¿no? Este mundo es pura mentira. Bueno, no, este mundo es obra de Dios, sigue siendo de Dios. Y eso, pero requiere, para que este mundo encuentre su libertad, está esperando la manifestación de los hijos de Dios, la libertad de los hijos de Dios, dice San Pablo. ¿Leemos, por favor? Aquí es donde la revelación bíblica de Dios posee una lógica única que nos da acceso a la verdad y la libertad humana, de otro modo inasible. La lógica de la revelación, tal como se manifiesta en el Éxodo, comienza por la libertad, y esto no es por azar. Después, en esta libertad en la que los hombres se liberan, se les puede pedir que establezcan relaciones justas. Esto no se entiende si la esclavitud es solamente la de las estructuras exteriores, sino se ve que estos condicionamientos exteriores nos afectan profundamente en nuestro interior, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra inteligencia. Se da un condicionamiento recíproco que hace que la totalidad de la vida esté en una situación de esclavitud. Solo entonces esta esclavitud alcanza el corazón del hombre, es decir, sus maneras de ver, de comprender, y en primer lugar de comprender sus relaciones con los demás. Sí, a lo mejor no se entiende del todo, o sí. ¿De qué libertad se habla? Se habla de libertad de estas esclavitudes que no son las de las circunstancias exteriores, no son las esclavitudes económicas y jurídicas, sociales, en primer lugar, sino las que alcanzan el corazón del hombre, la esclavitud que atenaza el corazón, o sea, la manera de ver, comprender y especialmente comprender a los demás. Sí, se puede corromper el corazón y ya no tener recursos para ver la verdad, el bien, sí, la inteligencia prisionera de sus vicios, de un uso perverso del razonamiento. Sí, de esto se trata, de liberarse de estas cosas. O liberarse también del egoísmo, la imposibilidad de pensar en los bienes de los demás, ¿no? La insensibilidad respecto del prójimo, que a veces se instala como una especie de situación de hecho. No interesa. A veces parece que somos seguidores de Caín. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Dice Caín a Dios, ¿no? Cuando le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé. ¿Es que acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues lo dice Caín. No es muy recomendable esa filosofía. Sí. Bueno, ¿cómo sale uno de ahí? El que ya entró ahí por lo que sea, ¿no? Por su culpa, por culpa de otros. ¿Cómo se sale de ahí? Con la gracia del Señor, con la lógica de la revelación. El hombre que llega a ser libre se pone ante Dios y entonces sabe que no puede regirse sino desde este amor que ahora conoce. Muy bien. Entonces vamos a entrar en este tema de la libertad. ¿Seguimos? Libertad, primordial, oración y poder. Libertad, justicia y relaciones humanas atañen desde luego al principio y fundamento vivido en la vida cotidiana. Porque nosotros hemos entrado en la vida, hemos venido al mundo, por la mediación de las relaciones, y seguimos viviendo gracias a las relaciones. Pero estas relaciones deben ser libres, a fin de que el ser humano sea también libre. El sí y el no de las relaciones, el amor y el desencuentro, dependen de la comprensión cordial de la creación divina que nos pone, siempre actualmente en estado de ser creados. Si la libertad es afectada por el fracaso de ciertas relaciones vitales,
es porque nosotros estamos en estado de génesis de creación. Se trata en cada uno de la génesis de la persona. Es una idea muy frecuente en Pierre Gane. La persona no existe, se está haciendo. Sí. Es una afirmación del propio ser a partir de la afirmación de Dios. Dios afirma nuestro ser, nosotros lo afirmamos con Él. Esto no está terminado. Por eso habla estamos en estado de génesis. En este estado de génesis podemos ser afectados por el fracaso de ciertas relaciones vitales. Puede ocurrir, sí, problemas con los padres, problemas con la familia. No hablo aquí de culpas, sino de heridas en las relaciones existen y condicionan, sí, pero no impiden el desarrollo de la libertad que Dios nos sigue ofreciendo. Al admitir que estamos en estado de creación, volvemos a admitir al Creador. Sí. Podemos contar con las manos del Creador, como cuando modelaba el cuerpo de Adán con el barro de la tierra, dice Génesis 2, pues así contamos con la intervención del Creador en nuestra vida para que lleguemos a ser verdaderamente personas. ¿Sí? ¿Seguimos? En esta génesis, obra de Dios y de cada hombre, la fe en Dios es el paso decisivo que siempre hay que volver a dar. Gane recurre con frecuencia a la expresión de Jesús: tu fe te ha salvado. Y esta fe se manifiesta por una curación radical del espíritu y del corazón, que nos sustrae al espíritu farisaico, incapaz de discernir lo esencial en la vida, lo esencial en la relación con Dios y con los demás. La fe, en efecto, es relación personal, una relación personal abierta al otro y a los otros. Una verdadera relación personal está también abierta universalmente. Es entonces cuando el hombre es capaz de alcanzar este grado de relación abierta sin límites, y cuando el ser humano deviene una persona, lo contrario de un individualista, el cual está centrado en sí mismo y en sus pequeñas molestias. Sí. Bueno, tu fe te ha salvado, significa pues que o sea, Pierre Gane llama la atención al hecho de que Jesús no dice yo te he salvado, no, sino tú te has salvado. Sí, tu fe te ha salvado. O, como dice el prólogo de San Juan, a los que les recibieron les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. O sea, el que se hace hijo de Dios es uno mismo. Dios da ese poder mediante la fe de hacerte hijo de Dios o de hacerte libre o de curarte en los casos que Jesús usa esta palabra para los que han sido curados. Tu fe te ha curado, tu fe te ha salvado. Es decir, tu fe, el hecho de que admitas a Dios en tu vida, eso te ha curado, pero es tú el que lo admite. Por eso el bautismo se dice que nos hace hijos de Dios. Sí. Porque vamos al bautismo y aceptamos que Dios nos salva. Eso es. Es una discusión que he tenido, que si todos somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Ontológicamente sí. Todos somos hijos. Según esto de la fe noáquica, por eso a mí me gusta. Sí. Interviene nuestra libertad. Interviene nuestra libertad de aceptar, sí. Estamos en este tránsito o sea, la pregunta es, ¿todos somos hijos de Dios? Pues, si Jesucristo está implicado ontológicamente en nuestra existencia, sí, el Hijo de Dios está implicado ontológicamente, pero eso tiene que llegar a ser un reconocimiento explícito. Entonces nosotros, por la fe, sabemos que somos hijos de Dios y sabemos que los demás también, aunque ellos no lo sepan, ni lo quieran, ni les interese. Sí, así es la fe católica. Sobre esta discusión, a mí me llama la atención la genealogía de Jesús. Según San Lucas, Lucas 3,
va hacia, no es como la de Mateo, que va de Abraham hacia Jesús, sino va de Jesús hacia Adán. Y va recorriendo las generaciones, o sea, en sentido hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y cuando llega a Adán, dice, o sea, a cada uno lo denomina según su padre, ¿no? Sí, no sé, Isaac, hijo de Abraham. Abraham, hijo de, ¿cómo se llama su padre? Ahora no me acuerdo. Teraj, creo. Y así, cuando llega Adán, hijo de Dios. O sea, Jesús recibe el título de hijo de Dios de Adán. Esto parece decir eso. Evidentemente no. O sea, evidentemente son las dos cosas. Es Jesús, el hijo de Dios, pero en su presencia en la humanidad como hijo del hombre santifica a la humanidad entera, de modo que el primer hijo de Dios es Adán. ¿Sí? Bueno, no sé si ayuda a este argumento. A mí me parece que es sorprendente. Y además, según el padre Agustín del Valle, esto es reflejo de la fe antigua, de la fe de los padres. Esta especie de correspondencia entre el primer Adán y el segundo, entre Adán y Cristo. Bueno, estábamos en la libertad. Sí, la relación que la fe nos permite establecer es libre, abierta realmente a los demás y así se supera solo así el individualismo que centra al hombre en sí mismo y en sus pequeñas molestias. Sí. ¿Leemos un poquito más? Si recordamos que el corazón, en sentido bíblico, es la libertad viviente, es la inteligente, es la vida, que se despliega en una relación de amor y de libertad, que para llegar a ella hay que pasar por la puerta estrecha de la que habla Cristo. Si recordamos que conocer a alguien en sentido bíblico es establecer una relación personal con él, entonces es claro que para considerar la libertad del corazón no basta la psicología, es necesaria la oración a Dios. No hay relaciones personales si no hay una actividad de acogida, que no tiene nada de pasivo. Esta actividad de acogida es lo propio de la oración. Evidentemente, la oración como inclinación del corazón religioso debe encontrar su forma cristiana para no recaer en las formas sutiles de la idolatría o en la preocupación terapéutica de uno mismo. La inteligencia libre sabe acoger porque es capaz de criticarse. Y esta facultad autocrítica es indispensable para establecer una relación personal. Las formas más liberadoras de la oración son las que más nos descentran de nosotros mismos, que nos hacen olvidarnos de nosotros y criticarnos. Ya sean oraciones de adoración, de alabanza, de acción de gracias, nosotros nos olvidamos de nosotros. Y al olvidarnos entramos en la realidad, nuestra realidad. Es la lógica del Evangelio, pero también de toda la creación. Hay que olvidarse de sí mismo, el que ama su vida la pierde. Muy bien, sí. Entonces hablamos de una libertad que no se reduce a psicología, a salud mental, a madurez afectiva, a tantas cosas que sí, que la psicología puede dar alguna mano. Hablamos de una libertad que requiere oración, relación viva con Dios, esa que se cultiva solo en la oración y en donde desaparece la preocupación del yo, de modo que uno puede olvidarse de sí mismo Las formas más liberadoras de oración son las que nos descentran de nosotros mismos y que nos hacen olvidarnos de nosotros y criticarnos. O sea, nos permiten una autocrítica serena. ¿Sí? Pero no se hace oración para llegar a esa autocrítica, no. Se hace oración para estar con Dios y ver lo que Él dice. ¿Sí? Pierre Gane es jesuita, él tiene esta formación de la oración ignaciana, en donde el ejercitante, el que reza,
escucha la palabra de Dios y entra en lo que ahí se dice. Sí. Y puede ayudar el puesto que le da San Ignacio al orante en la contemplación de la Navidad. ¿Sí? Ignacio describe el establo, las personas, el niño Jesús, Nuestra Señora, San José, ¿sí? Y yo como un esclavito indigno haciendo pequeños servicios. O sea, estoy presente, pero no me contemplo. Contemplo al niño Jesús, a la Virgen, a San José, a la mula y el buey antes que a mí. Porque los evangelios no hablan de mí, ¿no? Pero sí es para mí. Entonces, este esclavito indigno, o sea, que se le concede estar ahí, pues es una buena figura, creo, para entender cuál es la posición del yo en la oración. El esclavito indigno pues está atento a lo que necesite la Virgen o San José, ¿sí? Que si se hace frío, ¿qué puede hacer? Pero no está pensando en él, está pensando en ellos. Sí. Esto libera, hace que hace que se encuentre el amor de Dios como se ha manifestado en Cristo. O sea, no la revelación de Dios a mi medida, sino en lo posible la revelación de Dios como ha sido, como tiene lugar, como la recibe en primer lugar la Iglesia. Y por eso la leo en los Evangelios, no en un diario personal de mi relación con Dios, en los Evangelios. Lo del diario puede estar bien también, pero en la oración se da este olvido y curiosamente así, al olvidarnos de nosotros, entramos en la realidad, en nuestra realidad, nos encontramos a nosotros mismos. Por eso añade San Ignacio, en un segundo momento, reflexionar sobre mí mismo, o sea, dejar caer la luz del Evangelio sobre mi existencia, de modo que la palabra de Dios me interprete. Esto libera. Tenemos que dejarlo aquí, ¿verdad? Ah, sí. Muchas gracias. Ay,